Bien, ok. Ya entramos a la tercera semana. Ya Pasan llevamos rápido la semana. Exacto, ¿cierto? Tercera semana. Estamos en el módulo 5 y módulo 6. Ahora, con respecto a la semana pasada, que ya terminó, ¿cierto? Y ustedes vieron la evaluación número 2, que todos me enviaron a tiempo, de forma correcta. Y me imagino que ya vieron las notas que yo subí tanto al sistema ENAC como al Moodle. ¿Ya? No se olviden de silenciar sus micrófonos para que no tengamos ruido. ¿Ok? Bueno, la verdad es que dentro de las pruebas, digamos prueba que es la evaluación 2, la mayoría lo hizo bastante bien. Algunos fueron muy creativos porque había que presentar en un cuadro, o sea, en un espacio, todo lo que se les pidió, y la verdad que lo hicieron de manera muy creativa, yo lo encontré muy entretenido. Otros siento que usaron un poquitito más de hojas, también usaron definiciones, que está perfecto, no hay ningún problema, pero hubo algunos, por ejemplo, que realizaron todo lo que se les pidió, pero se les olvidó cómo demarcar o cómo presentar el tema de la impresión. Y por lo tanto a eso se le bajó un poquitito a la nota, porque obviamente no cumplieron con todo lo que se les estaba pidiendo, que eran las etapas que presentaba la evaluación número 2. ¿Ok? Ahora con estas dos evaluaciones que ya tenemos en el sistema, como les conversaba en la clase pasada el viernes, que ahora yo tengo todos los sistemas, tengo todo enchufado, así que se supone que no debería pasar nada. Y llevamos un 50% ya de notas. Y eso también es equivalente al tiempo que llevamos en clase, 2 semanas, ahora partimos con la tercera. ¿Ok? La tercera semana obviamente incluye el módulo 5 y módulo 6, siento que ustedes ya lo tienen ahí en su aula virtual. Como siempre, yo les he conversado, la metodología que estamos aplicando ahora es un poquitito diferente a la que se venía aplicando en las asignaturas anteriores, ¿cierto? En los periodos del 1 al 3. ¿Y en qué consiste ese cambio? Si lo podríamos llamar así, es que ahora las actividades formativas ya son bastante menos, es una sola por semana, me refiero por ejemplo a una tarea o un cuestionario o un foro, y como son dos módulos, son en este caso el módulo 5 y el módulo 6, hay una actividad formativa en el módulo 5 y una actividad formativa en el módulo 6, pero esas actividades formativas, les vuelvo a insistir, no son relacionadas con el conocimiento, ¿cierto? No es una pregunta casi así de copiar y pegar, sino que de aplicación, de acuerdo al material que ustedes están realizando, que están viendo, que están observando, cómo se aplica eso en cierta actividad o en cierta situación. Y por lo tanto las preguntas deben ser respondidas totalmente diferentes porque esa es la apreciación subjetiva de cada uno más que cierto de memoria o algo objetivo. Y esa es la gracia de lo formativo, que ayude a preparar los conocimientos que ustedes están adquiriendo. ¿Ok? Así que también los invito a que revisen esas actividades. Ahora, como toda semana, nuevamente ¿cierto? Se vuelve a considerar solamente hasta el día sábado las, eh, todo lo que significa actividades y principalmente la evaluación que ahora corresponde a la número 3. ¿Ok? En el módulo 3, perdón, en el módulo 5 y módulo 6, al igual que todos los módulos que hemos estado revisando, ustedes ahí se han encontrado, ¿cierto? Lo más probable es que algunos ya los visitó, si algunos ya los vio, algunos ya los vio todos, porque no es tanto la materia, pero tenemos PPT, tenemos video, ¿cierto? Con respecto al tema que nosotros estamos conversando, al tema que se le estamos presentando, que corresponde a cada uno de los módulos. Ahora, fundamentalmente el módulo 5, lo que presenta son 3 temas en general. El tema de números, o sea, ¿cierto? Relacionado con texto en números, o sea, relacionado con la función de números, relacionado con la función de fechas y relacionado con la función de la parte de texto. Esos son los 3 puntos que nosotros ahora vamos a ver en el módulo número 5. En el módulo número 6, ¿cierto? Vamos a ver otros que ya esos temas, que el estadístico, que sé yo, y de los cuadros, lo vamos a revisar el día miércoles, cuando nos toque la segunda clase de esta semana. ¿Ok?
Entonces, como siempre, yo hago estos comentarios iniciales para que entendamos de lo que estamos viendo, cuál es la gracia, cuál es la principal función que tiene esta semana, es que aprendan esos aspectos, sobre todo hablando del módulo 5, ¿cierto? La función matemática, la función de fechas y la función de texto. Ahora, dado que ya han ido avanzando bastante los asistentes de la clase, yo me voy a ir, como siempre, ¿cierto?, a trabajar a mi computador. Voy a salir, por lo tanto, del aula. Y cualquier comentario, ¿cierto?, si ustedes lo hacen por chat, ustedes saben que yo no lo puedo ver porque estoy viendo, obviamente, mi actividad. Pero ustedes si me quieren hacer comentarios, alguna cosa, ¿cierto?, lo vamos haciendo a través del micrófono, ¿vale? Entonces, yo, como siempre, ahora me voy a ir a compartir la pantalla. Y lo que vamos a ver es, en términos generales, que yo entiendo que ustedes ya lo vieron, ¿cierto?, que ya lo chequearon, que en realidad tampoco no es tan complejo porque son algunas figuras con algunos monitos, pero yo les quería comentar que cuál es la gracia de por qué justamente aparecieron esos aspectos que yo puse ahí en el PPT del módulo número 5 con respecto a la materia. Ahora, si ustedes se fijan, habla solamente de las funciones de matemática, ¿cierto? Las funciones matemáticas, pero como les comentaba, también está la de fecha y también está la de texto. Pero más que presentarles un cuadro, como les conversaba en la clase anterior, fondo blanco con letras negras, lo que interesa es, en definitiva, el fin de la historia, que es lo que nosotros queremos conocer. Entonces, con respecto al tema de las funciones matemáticas, si bien es cierto, Excel nos permite muchas funciones, hay algunas inclusive que generalmente utiliza muy poquitito, es como cuando uno le enseña matemática y le pasa el logaritmo, que hoy en día, salvo que uno trabaje en algo muy espectacularmente específico, ¿cierto?, como algo biológico, algo químico, uso el logaritmo, después yo no lo veo nunca más. Pero por lo menos tengo la gracia que saber que existen, qué son, y que en algunas calculadoras, por ejemplo, yo no puedo utilizar. Exactamente ocurre lo mismo, ¿cierto?, con todas las funciones matemáticas que tiene una calculadora, que lo más probable es que uno utilice un 50, un 60%, porque las otras ya son demasiado específicas. Bueno, ocurre exactamente lo mismo con Excel, tiene bastantes herramientas estadísticas, bastantes herramientas matemáticas, bastantes herramientas de finanzas, de texto, qué sé yo, pero uno utiliza las más esenciales, las que generalmente va a estar participando permanentemente en su función profesional. ¿Ok? Dentro de las funciones matemáticas, la que uno obviamente mucho utiliza, es la sumatoria de valores. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, yo simplemente le estoy colocando una PPT, que espero, la pregunta típica, ¿están viendo la PPT? Que dice cómo sumar en Excel. Cualquiera que me responda, no se peleen. Sí, la estamos viendo. Gracias, Elizabeth. Entonces, como les comentaba, dentro de las funciones matemáticas, lo principal es manejar las que se usan permanentemente o las que son de conocimiento que me podrían ayudar en algo con respecto a, no se olviden siempre que cuando yo tengo una serie de datos, ¿cierto?, o números, más letras, en alguna tabla o en algún estudio que después tengo que traspasar alguna tabla, lo que yo necesito y requiero es información. Y por lo tanto esos datos los quiero transformar de tal manera que me permitan tomar decisiones, ¿cierto?, con respecto a la información que me están entregando y que yo transformé de datos a información y la información me permite tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría tener acá un cuadro diferente que podrían ser a lo mejor las ventas de los 12 meses del año y por lo tanto me interesa saber cuánto es la venta anual. ¿Cierto? Obviamente tengo que sumar los 12 meses y me da la venta anual. O la producción de algún departamento específico de una empresa con respecto a un producto X, producto Z, producto no sé cuánto, y necesito también tener la absoluta certeza de que cuánto es la cantidad total que se produjo, por ejemplo, del producto X o del producto Z, ¿cierto? O se fabricó. Bueno, eso es simplemente la suma y que todos más de alguna vez, miles de veces seguramente ya hemos utilizado cuando usamos Excel y que fundamentalmente uno eso es lo que quiere, ¿cierto? Uno pone número y saca inmediatamente la sumatoria. La diferencia está en que la calculadora, por ejemplo, yo tengo que poner todos los números. Ahora cuando me llegan los números ya no tengo para qué copiarlos, simplemente arrastro, ¿cierto?, busco la función y se me da inmediatamente.
Ahora, la mayoría de las funciones también matemáticas, estadísticas, financieras, tienen, ¿cierto?, distintas opciones o caminos para llegar. Yo aquí, por ejemplo, le estoy presentando, en la suma tengo la posibilidad de llamar la función suma o simplemente ir, ¿no es cierto?, al cuadro donde aparecen los argumentos más típicos que uno más utiliza en algunas partes, en algunas ubicaciones en el espacio, y sale la autosuma, yo clico eso y también tengo inmediatamente la suma. ¿Ok? ¿Qué otros datos necesito o qué otros datos siempre generalmente uno utiliza cuando está realizando cálculos matemáticos? El famoso promedio. Sobre todo usted, pensando, ¿cierto?, como aparece ahí en nota, es súper importante saber el promedio, porque con el promedio, por ejemplo, a la Valeria Castro le diría mal porque sacó un 5.4 y no estaría semilla del examen, tendría que darlo. ¿Cierto? Espero que no sea el caso de usted, que se apruebe con bastante mejor nota, y por lo tanto no tendrían el problema que tiene ahora Valeria. ¿Ok? Pero también a través de la función promedio, yo clicando cuáles son los argumentos que yo necesito de tal punto a tal punto, y automáticamente el sistema me permite arrojar el promedio. Una de las cosas importantes que yo siempre también les recuerdo es que, a pesar, ¿cierto?, de que se entiende de que si yo estoy realizando las funciones correctamente, utilizando las celdas que son las que deben ir, el promedio o el número que me debiera aparecer tendría que ser el correcto. Pero cuando son muchos números, y yo lo estoy diciendo en ojo muy acelerado el proceso, ¿cierto?, ya lo estoy diciendo casi en forma autómata, es importante siempre, uno, chequear que la información que esté ahí sea la correcta. ¿Y cómo es ese chequeo? Simplemente realizar una o dos actividades, ¿cierto?, que está realizando Excel, hacerla yo a través de una calculadora o otro sistema, para que concuerden los valores, ¿cierto? No se olviden que eso es súper importante, porque la mayoría de las veces los datos, los números que yo obtengo, después lo incorporo a otra fórmula o lo incorporo a otra situación, y si ese dato inicial está malo, obviamente todo lo para adelante va a estar malo, y el error lo puedo pagar caro si yo estoy haciendo una presentación y esa decisión que se tomó fue en base a datos erróneos, porque yo no tuve la, ¿cierto?, tranquilidad de echar una miradita de que los datos estén perfectamente como corresponde. ¿Ok? Bueno, otro de los típicos aspectos de matemática que nosotros usamos cuando estamos ya en forma profesional trabajando son valores que yo tengo que sumar y que sean, por ejemplo, al cuadrado cada uno de ellos. Y eso se llama en Excel suma al cuadrado. También, en algunas ocasiones, yo no necesito las comas, ¿cierto? Acuérdense que a veces en algunas asignaturas hemos tenido algunas, no discusiones, sino que comentarios como, profe, ¿cuántos decimales voy a utilizar? 5, 3, 1, ninguno. Bueno, a veces ocurre que en algunas partes de los trabajos yo necesito solamente el entero. No requiero de los decimales independientes de los valores que tenga. Y para eso, ¿cierto?, lo bueno que tiene Excel, que yo llamo a la función y automáticamente me produce el entero. Lo otro es cuando tengo que multiplicar, como están ahí, ¿cierto?, demostradas las famosas columnas, la columna 1 multiplicado por la columna 2 y la sumatoria de esas multiplicaciones, uno lo puede realizar de una manera muy sencilla, utilizando el tema que se llama suma de producto. Y así sucesivamente vamos aplicando distintas alternativas que la vamos a ver ahora, que la suma.si es, como la palabra dice, ¿cierto?, lo suma si se cumple tal condición. Por ejemplo, que sea mayor a 5, que sea mayor a 50, que sea mayor a 500. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuántas fueron las ventas generales que tuvo una empresa sobre 5 millones y bajo 5 millones, ¿cierto?, yo puedo hacer la separación y ahí yo voy a obtener los valores que me interesan con respecto, por ejemplo, a las ventas. Ahora también lo puedo hacer con respecto a producción, ¿cierto? ¿Qué departamento, o qué trabajador, o qué institución, o qué lugar hizo tales puntos con respecto a los otros puntos? Porque posiblemente algunos puedan obtener premios, algunos pueden tener algunas cosas diferentes. Lo otro que también se utiliza bastante y que obviamente que uno lo va a utilizar en la medida que lo requiera para el trabajo que uno necesite, es lo que se llama truncar, ¿cierto? Cuando yo no quiero que aparezcan todos los decimales, sino que yo quiero limitarlo hasta ciertos puntos de decimales, automáticamente el sistema me lo permite. Ahora, también es cierto que no se olviden que siempre existe la alternativa número 2, ¿cierto? O la versatilidad que tiene Excel. Yo también eso lo podemos ver después, ¿cierto? Y simplemente me voy a configuración, número, y coloco que me aparezca un solo decimal, y pronto.
ahora, tengo esa alternativa. Pero no nos olvidemos que a veces los programas también tienen motores de base y por lo tanto yo no quiero que al disminuirme los decimales me lo aproxime, sino que simplemente me lo trunque. Entonces ahí está la gracia de utilizar uno o utilizar el otro para que los resultados sean como los yo necesito que aparezcan y no como Excel me los quiera mostrar. ¿Ok? Y ahí está, por ejemplo, el tema del redondeo. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, ¿cuál es la gracia? Que yo no disminuí los decimales, porque si yo tengo 11.25, voy a configuración y le pongo que el número que me muestre sea solamente de un decimal, automáticamente por defecto, Excel me lo va a redondear a 1.3. ¿Ok? Pero yo también lo puedo realizar a través del sistema redondeo, porque yo le quiero dar esa orden al sistema y no que aparezca automáticamente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo pueda demostrar, lo tengo que presentar que yo hice esa función matemática. Y así también tenemos ciertos otros más por delante, que por ejemplo el factorial, que ustedes ya saben que el número factorial, ¿se acuerdan cuando veíamos estadística? Por ejemplo, 4 factorial es un 4 con un signo de interrogación hacia abajo, y significa que el número se multiplica 4 por 3 por 2 por 1, y ahí saco el producto. Ahora, sabemos que eso también está en la calculadora, pero si no tengo una calculadora así que sea un poquito más profesional, un poquito más científica, y tengo una calculadora muy sencilla, bueno, utilizo Excel, para eso está el producto, y me da todas estas facilidades que yo tengo y que puedo encontrar. Entonces, si ustedes se fijan, las funciones matemáticas, si bien es cierto, son altas, ¿cierto? Y no las vamos a hacer todas, pero por lo menos las que yo los que le presenté en este PPT, nosotros las voy realizando cada una en Excel para que se vaya desarrollando, ¿cierto? Simplemente uno ahí tenía que dirigirse a los videos que están ahí presentados, uno lo puede ir deteniendo, lo puede ir realizando con Excel, voy haciendo los paso a paso y llego a los mismos resultados que yo les estoy mostrando. Lo importante también es recordarnos que en esta parte de la clase, ¿cierto? En el módulo 5, no solamente vamos a ver las funciones matemáticas, que no aparecen los PPT, pero sí están los videos, ¿cierto? Que están las funciones de la fecha. Generalmente nosotros también lo utilizamos dentro de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, utilizamos fecha, porque es importante, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando uno realiza una carta GAN, entender de que si yo digo que una fecha o un plazo determinado son 15 días, 12 días, y por ejemplo me doy cuenta que ese día, si no tengo la certeza y le pongo, por ejemplo, pongámosle 8 de agosto del 2020, y no me doy cuenta que ese día 8 a lo mejor es día domingo, entonces yo necesito, es importante tener la información como para saber si le doy un poquito más de holgura a esa actividad, porque no me va a cuadrar, porque el día domingo obviamente lo más probable es que nadie esté trabajando. Entonces, para ese tipo de cosas me sirve, ¿no es cierto?, lo que es fecha. Y lo otro que nosotros también vamos a ver, que también es importante, porque eso es una de las características que tiene Excel, es lo que es texto, ¿cierto?, que permite texto y número. Y con respecto a texto, vamos a ver algunas cosas que son esenciales, que son básicas, que generalmente nos ayudan para presentar nuestros famosos cuadros. No se olviden que la gracia de todo esto es, finalmente, hacer un cuadro muy profesional con todas las posibilidades que me permite Excel, de tal manera de sacarle el mayor provecho. Y como siempre les digo, una buena imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, si la imagen va acompañada de buenas palabras, lo más probable es que el ticket, ¿cierto?, o el éxito esté absolutamente favorecido, y por lo tanto ya tengo ese proyectito en mi bolsillito. ¿Ok? Entonces, ahora, ya avanzando un poquito más, vámonos a ver algunas cosas básicas con respecto a las funciones matemáticas, con respecto a la función de la fecha y con función de texto. ¿Ok? En cuanto a matemáticas, si esto es independiente, obviamente que uno puede elegir, por ejemplo, un Excel que tenga una serie de datos o que tenga antecedentes que sean de 1000, 3000, 5000, ¿cierto? Enunciados, o 5000, 20000 nombres con los respectivos productos, ya sean ventas, ya sean producción, ya sean notas, o por ejemplo distintas ciudades con la respectiva cantidad de habitantes. Independiente de eso, lo que importa es que yo, ya sean 5, sean 10, sean 500, 50.000, 500.000, yo realizando las mismas funciones es exactamente igual, ¿cierto? Por lo tanto, ¿para qué vamos a utilizar grandes bases de datos si lo que interesa es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, obviamente que es mucho más importante cuando la cantidad de datos son 1 millón, 2 millones, que bueno, ya tendría que usar otro producto, pero pongámosle 500.000, 600.000 para que usemos Excel.
me ayudan, pero de una manera impresionante, porque el resultado son milésimas de segundo y no tengo que estar esperando aquí haciendo así hasta que me llegue el resultado. Simplemente apretando y haciendo clic y uno espera y el resultado se arroja automáticamente. ¿Ok? Dentro de las primeras cosas que, como les comentaba yo, de las funciones matemáticas, nos encontramos con la típica sumatoria de cualquier producto que yo tenga que realizar, ya sea de venta, de producción, de número de auto, número de matrícula, ¿cierto? En este caso de número de notas. Como estamos en clase, ¿cierto? Pongámonos buenas notas. Y si ustedes se fijan ahí, el alumno Luis Quiñones, como siempre, por los 7. ¿Ok? ¿Qué coloco yo acá? Simplemente, lo bueno de esto es ¿cierto? Que primero tengo que llamar la función. Y para llamar la función siempre tiene que haber el signo, esos signos igual, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, pero porque yo le puedo poner suma, paréntesis, y hago lo que, ¿cierto? Cualquier cosita, si ustedes se fijan, no me está pescando cuáles son los argumentos. Por lo tanto, siempre tengo que poner el shift y signo, apretar cierto signo igual. Ahora, cuando aprieto signo igual, llama la función. ¿Cuál es la función? La función es suma. ¿Cierto? Yo le puedo poner ahí inmediatamente una de paréntesis o como donde se puso Celestito, doble clic y me pide los números, número 1, número 2. Bueno, obviamente que yo necesito saber cuál es la sumatoria de estas 5 notas. Cierro el paréntesis, ¿cierto? Porque con eso termino la operación y me da automáticamente 27.2. Ahora, la otra alternativa, ¿cierto? Ustedes saben que como yo estoy acá en el inicio, simplemente pongo autosuma, que está, ¿cierto? En el extremo superior derecho, autosuma. Y acá yo tengo que tener, siempre tengo que tener el cuidado de que el argumento, es decir, las celdas que me incluya en las autosumas sean las que correspondan, porque ahí me está tomando solamente el G2. Y ese dato no me interesa, sino que me interesan las notas como corresponde, que son las 5 anteriores. Y ahora no tengo para qué poner, ¿no es cierto?, el cierre de paréntesis porque me lo pone automático y yo simplemente aprieto el Enter y me da nuevamente la sumatoria que corresponde a la anterior. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo simplemente siento doble clic y automáticamente me arroja todos los promedios anteriores, perdón, las sumatorias de las notas anteriores. O la otra alternativa, ¿cierto? Ya sabemos que yo simplemente arrastro, cualquiera la que ustedes quieran, y me da el resultado automático de cada una de las, en este caso, de la sumatoria de las notas de cada uno de mis alumnos. Ahora, obviamente que si la columna, ¿cierto?, es bastante más larga y yo tengo que arrastrar y sigo, ahí me voy a perder, ahí simplemente hago doble clic. ¿Y por qué? Porque si son 5.000 para abajo, automáticamente me arroja los 5.000 números. Entonces ahí yo tengo que ver cuál es el que me interesa, cuál es el que me sirve, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí yo voy aplicando las distintas alternativas y ahí siempre, como les digo, la entretenida versatilidad que tiene Excel, que va a depender de lo que yo quiera realizar, la función, mientras sea la correcta, no hay ningún problema, me lo permite. Y ahora, obviamente, ¿cierto? Lo que todos ustedes esperan al final de semestre, o al final, bueno, en este caso, al final de los meses, porque las asignaturas son mensuales, el famoso promedio. Y el famoso promedio, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo se saca un promedio, ya ustedes han sacado, se saben de memoria cómo se calculan los promedios, pero la gracia que tiene Excel es que simplemente yo pongo nuevamente signo igual y pongo la palabra promedio. O sea, no tiene mayor ciencia. Ahí nuevamente doble clic y me está pidiendo nuevamente los números, ¿cierto? Aquí yo simplemente no llego hasta la sumatoria porque ahí voy a complicar el sistema, cierro el sistema y me da un promedio de 5.44. ¿Ok? Es decir, estuvo casi al 5.5, le faltó 0,1, no, 0,01 decir. ¿Ok? Entonces yo simplemente nuevamente doble clic y me encuentro con la sorpresa que automáticamente me arroja los promedios. Entonces se dan cuenta que la sumatoria y los promedios, independiente de la alternativa que yo utilice, es absolutamente rápido, ¿cierto? Es un segundo, yo pestañeo y ya están los datos. Y acá, por ejemplo, ¿cierto? Si uno quiere realmente saber la nota final, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, de todos los productos es el famoso redondear, ¿cierto? Yo tengo que utilizar uno que tengo acá que se llama redondear, si yo lo quiero, o si no simplemente, ¿cierto? Pongámoslo igual, redondear. Cuando uno empieza a poner las palabras, automáticamente va apareciendo lo que yo quiero. Y, Profe, ¿sí? ¿lo pone esto? Dime. Carolina Cifuentes. Carolina. ¿Me puede decir de nuevo cómo sacó el promedio? ¿Que me perdí? No te hagas problema, lo vamos a hacer todo o no. Mira, Ya. esto, acá, lo vamos a eliminar.
Acá yo pongo, ¿cierto? Bueno, signo igual, y tengo que poner la palabra, o sea, perdón, llamar a la función que quiero. En este caso es promedio. Promedio. ¿Cierto? Yo lo pongo en letra o le pongo prom y me aparece ahí en celestito. Ahora yo lo puedo hacer, yo le puedo poner, ¿no es cierto?, el abre paréntesis o simplemente clico en promedio, se me abre el tiro el abre paréntesis, me pide los números y yo pongo de la nota 1, con cuidado, ¿cierto?, que llegue solamente hasta la nota 5, porque si pongo el G1 o G2, perdón, me va a sumar 27 y la nota me va a dar un 10 como tanto, que Chile no existe. ¿Cierto? Acá yo terminé las notas, que son las 5, llego hasta el F2, ok, cierro el paréntesis porque tengo que cerrar la operación, aprieto Enter y automáticamente me da el promedio. ¿Ok? Yo puedo hacer exactamente lo mismo con el otro, ¿cierto? Le puedo poner igual, lo mismo, promedio. Aquí como ya sé que va acá, voy anotando estas notitas, llego hasta la nota número 5, cierro el sistema y pronto. Se pasó. ¿Cierto? Acá yo doble clic y me aparece automáticamente todos los demás, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la gracia que tiene usar Excel, que yo ya, cuando queda en memoria, el sistema ya sabe lo que tiene que hacer, pero ojo que de repente, ¿cierto? Cuando hemos visto que yo tengo que dejar algunas constantes, tengo que, ¿cierto?, cambiar un poquito el sistema porque yo lo tengo que configurar, porque a veces el sistema opera nomás, pero está operando de acuerdo a como está interiormente, pero yo a veces quiero que opere de una manera diferente. ¿Ok? Entonces hay que tener ojo, por eso siempre les digo, chequeen de alguna manera que efectivamente los promedios, que el arrojados sean los correctos, que la sumatoria sea la correcta. Total, afortunadamente aquí es un poco numerito y uno va a perder un par de segundos a todo un minuto, pero el trabajo que uno va a realizar va a ser profesional y con datos como corresponde. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo quiero saber acá, efectivamente, nosotros cuando tenemos 496, que tiene por ejemplo Juan Jaime López, que es el número 6, sabemos que ese es un 5, ¿cierto? Porque así es el sistema de notas nuestro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Por ejemplo, yo puedo poner, supongamos que quiero poner redondear, ¿cierto? O sea, da lo mismo que sea con minúsculas o minúsculas, redondear. ¿Qué es lo que quiero redondear? Acá, ¿cierto? Por ejemplo, dice redondear y me coloca cuál es, en este caso, el C21, pero a mí no me interesa ese valor, me interesa, en este caso, el I2, redondear. Veamos qué aparece. ¿Qué apareció? ¿Alguien me dice por qué falló? Ustedes se supone que lo tienen que ver. Es bien fácil, porque una décima. Exacto. ¿Cierto? Porque yo puse ahí redondear, pero ¿qué redondear qué cosa? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Aquí uno tiene que poner, por ejemplo, coma, en el caso mío, porque hay algunos que ponen punto y coma, yo le quiero redondear una, ¿cierto? Le quiero sacar una décima, no le quiero sacar las dos, porque si no simplemente me queda con un 5. ¿Y qué es lo que hizo? Me sacó y me lo redondeó en 5,44, ¿cierto? Sabemos que de 4 para abajo llega a 0 y de 5 para arriba llega al número superior. Y aquí, por ejemplo, nos vemos que, por ejemplo, el 496 efectivamente me lo marcó en 5, ¿cierto? Que era lo que yo esperaba que el sistema me lo diera, porque yo sé que es así. Y lo otro, por ejemplo, el 408, bueno, fue un 41 y así sucesivamente. Entonces, eso lo puedo hacer de esa manera o también, ¿cierto?, de una manera muy sencilla. Yo simplemente, dado este valor que tengo acá, ¿cierto?, aprieto el botón derecho, me voy al formato de celda, le pongo número, le bajo una décima, ¿cierto?, como está con separado de mí, le pongo aceptar y automáticamente me da lo mismo. Por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo agregar una columna acá que con todos los decimales que corresponde y una nota final que sea la que aproximada, depende de la información. Pues hay algunas instituciones que sí lo hacen así, necesitan, ¿cierto?, que uno le muestre cuáles son los valores que tiene y después la aproximación o la nota final, que la podríamos llamar. ¿Ok? Entonces, dependiendo en qué institución esté, la información que me están pidiendo, yo la tengo que checar como corresponde. Bueno, y eso, ¿cierto?, son las cosas más sencillas que uno puede ver, que es la sumatoria, que es el promedio, y de repente puede ir sacando datos especiales, como por ejemplo dice aquí, suma al cuadrado. La suma al cuadrado, ¿cierto?, como les dije, son dos valores cualquiera, pero al cuadrado, y por lo tanto lo tengo que sumar. ¿Cuál es la gracia de este ejemplo? Por ejemplo, aquí yo puse los ejemplos con números, solamente para ver, por ejemplo, que yo lo destaqué con rojo, que aquí en este caso era el B8, que es un 7, con el C6, que es un 4, ¿cierto? Con eso se supone que el 7 al cuadrado más 4 al cuadrado me tiene que dar 65. Entonces yo simplemente pongo igual, como dice la palabra, suma, punto,
cuadrados, ¿cierto? De partida más encima me lo dice, entonces por lo tanto es muy sencillo. Cuando yo quiero llamar la función, pongo el número que quiero que sea el primero, coma, ¿cierto? En este caso el segundo, que va a ser el 4 al cuadrado, cierro el paréntesis y me da automáticamente 65, o sea, me demoré esto, ¿cierto? Y eso es lo bueno, porque si yo tengo que usar la calculadora, tengo aquí 7 por 7, memoria, 4 por 4, memoria, sumatoria, y ahí, ¿cierto? De las dos memorias, o algunas calculadoras que me permiten ir haciendo 7 por 7 más, 4 por 4 más, y aprieto este y me hace 65. Aquí automáticamente me lo permite el Excel. Ahora, el entero. ¿Cuál es la gracia del entero? Que obviamente elimina los decimales. Y uno puede utilizar cualquier de los que ya vimos acá. Aquí, por ejemplo, utilizamos el H9, que el H9 es el 26,6. Puede haber sido cualquier número, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Tan sencillo como poner entero, me apareció automático, me muestra cuál es el número, ok, H, que es el 26,6, y pronto, o sea, es una así de décimas de segundo. Otro que se llama suma de productos. Suma de productos, como yo les comentaba, como dice aquí, es la columna de la B de la B2 hasta la B9, o sea, aquí por ejemplo podría ser, en vez de nota, podría ser la producción de mesas más la producción de sillas o alguna fórmula que tengo que ir multiplicando uno con otro y por lo tanto necesito que me determine las multiplicaciones. Porque aquí puede ser, necesito el precio y aquí puede ser la cantidad P por Q más P por Q más P por Q y quiero que me arroje el total. La gracia de que yo no tengo que ir haciendo uno por uno, porque en realidad, imagínense, 1000 columnas, 2000 para abajo, ya me enfermé. Aquí yo simplemente, la gracia que yo tengo que poner cuáles son las columnas. Y pongo signo igual, suma, producto, porque aquí lo dice más encima, suma producto, me lo están dando. Me habla cuál es la matriz 1. La matriz 1 es la columna. ¿Cierto? Por lo tanto, yo coloco la columna 1, coma, la columna 2, cierro paréntesis, y automáticamente se dan cuenta, yo no alcanzaba ni a apretarle el botón, me arrojó el resultado. Esa gracia, ¿no es cierto? Pocas herramientas la tienen que sean tan automáticas. Ahora cuando ya, por ejemplo, ¿Profe? estamos hablando... ¿Sí? Disculpe, esa suma de producto era suma de producto, ¿verdad? Sí, Uno puede sumar las columnas que sea. las columnas que tú quieras. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner, pongámosle, por ejemplo, igual, bueno, no sé por qué apareció un anillo, pero mejor porque sí se está destacando. Suma de producto, la matriz 1, coma, con la matriz F. Espera. Espera, ¿qué pasó aquí? A ver. Me faltó la coma, por eso es que no me la separó. ¿Ahí es coma o punto y coma? Ah, coma Sí, solamente. no coma. Y aquí, ¿cierto? Esta columna, por ejemplo. Y acá cierro y me da otro valor. ¿Se dan cuenta? Yo puedo utilizar la que separa las columnas o las matrices en la coma. Hay algunos dependen, ¿cierto?, del modelo que uno tenga, el modelo que tenga de Excel, la versión, hay punto y coma. En el caso mío es coma. ¿Ok? Si ustedes se fijan, independiente de la columna, de lo que yo necesite, es lo que yo le estoy diciendo al programa que utilice la operación. Ahora, acá, por ejemplo, el sumar sí, ¿cuál es la gracia de este sumar sí? Eso es muy importante porque esto sí que se utiliza mucho. Es cuando yo quiero sumar ciertos productos que tengan una restricción, o sea, sean mayor o igual a, o menor o igual, o, ¿no es cierto?, alguna restricción que yo le quiera poner al sistema. Aquí, por ejemplo, en el sumar.sí, yo dije que como aparece ahí, de la columna I, que son las notas, ¿cierto? En definitiva, que es el promedio, más que la nota del promedio, me dé la sumatoria de todos aquellos que son mayores que 5. Y si yo me fijo, ¿cierto?, mayor que 5 es 1, 2 y 3, no son más. Y por lo tanto yo lo podría sumar, son 5,5 son 10, 17, 17,70 y tanto, o sea, lo puedo sacar rápidamente, bueno, está lo que sale ahí, 17,76. Y como aparece ahí, yo simplemente tengo que sumar. Primero tengo que llamar la función, sumar.sí, me va a abrir el paréntesis, me va a llamar cuál es la columna, cuál es la matriz que yo quiero, arrojo toda la matriz, después le pongo coma. Siempre cuando yo quiero que realice algo el programa, lo tengo que poner entre comillas, le voy a poner mayor porque puede ser menor,
¿cierto? Le pongo el epsilon y me arroja el número 5. Entonces, aquí es igual, sumar, punto sí, que ya también aparece. Primero se acuerdan que era el promedio, en este caso, el rango que yo quiero utilizar. Coma, paréntesis, el criterio que va a ser mayor. No, aquí apreté 2 veces la... Todavía no lo termino. Mayor, cremilla. ¿Qué es lo que venía después? ¿Se acuerdan? Una pregunta, para no hacerlo todo de memoria, tengo que poner el epsilon, justamente ¿cierto? Epsilon, y aquí yo pongo, ¿qué cosa? Lo que yo quiero poner es, en este caso, la restricción. Entonces, por ejemplo, que sea mayor a 5, todas las notas mayores a 5. Y cierro sistema y veamos qué me arroja. Inmediatamente ¿cierto? Me arroja el mismo valor que yo tengo acá, porque justamente 5 más 7 más 5, porque de otra manera, ¿cómo lo tendría que hacer? Aquí yo también lo puedo hacer, ¿cierto? Eso es lo bueno que tiene Excel. Como yo estoy viendo, porque es chiquitita el cuadro, bueno, simplemente pongo 5, más veo para abajo que es un 7, más veo para abajo, y el 5.32. Y simplemente chao. Pero eso lo puedo hacer porque aquí son 9 o 7 u 8 ciertos datos. Pero ¿qué pasa si son 30.000 para abajo la cantidad de datos? Y ahí ya, o sea, lo podía demostrar, pero ya me cansé, me aburrí, me faltó apretar un número y me equivoqué. Simplemente yo utilizo la función que me sirve. Dime. Y al marcar, por ejemplo, el total, el 17.76, ¿le marca los números que son mayores a la cifra que usted dijo? Al marcar, al hacerle doble clic, no, al total. Al total, ahí está. Ah, ¿ese total? ¿Ah? Ah, que yo borré el total. ¿Qué acabo de hacer yo? No, ese rojito. Sí. Por ejemplo, al hacerle doble clic, ¿le marcan los montos? Ah, no, le marca los totales. Ah, ya. Te aparece solamente la columna. Eso quería saber. Ok. Bueno, y con el otro, ¿cierto? Que es el famoso truncar, que ya sabemos que eliminar los decimales que yo quiero. Es tan sencillo como poner la palabra truncar, que no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Yo simplemente voy aplicando esto. No se olviden que si yo no conozco, me voy a fórmula, después lo vamos a ver, aprieto ahí, empiezo a ver dónde está truncar, ok, lo hago. Pero, ¿para qué si es tan sencillo que yo lo pongo sin igual y automáticamente me empieza a ver lo que yo necesito? ¿Qué es lo que quiero truncar? Por ejemplo, el número que yo ya encontré. No quiero que aparezca con 2 decimales. No se olviden que tiene que ir con una coma y tengo que poner los decimales que quiero, porque ahí dice número, coma, decimales. 0, aquí voy a poner 1, porque como son 2, le bajo 1 y me quedó el 0 que me está truncando el 6. Que no es lo mismo que aproximar, ¿no? Porque aproximar me tendría que dar 17.7, perdón, 17.76, me lo tiene que subir a 17.8, que es el que acabamos de ver acá. Yo le pongo, igual que hicimos antes, redondear, ¿cierto? Simplemente yo pongo algunas letras, redondear, pongo el número que quiero redondear, no nos olvidemos con cuántos decimales lo quiero disminuir, y me aparece ya automáticamente el redondeo. Entonces, a medida que uno va utilizando el programa, se va dando cuenta que es muy sencillo, muy práctico y es muy rápido. Esa es la gracia que tiene utilizar un programa que sea así, ¿ok? Acá, el típico número factorial, que a veces uno dice, ¿para qué utilizo factorial? Pero no se olvide que cuando vimos estadística, aparecían una fórmula que era n factorial o que yo necesitaba conocer los números factoriales. Y por lo tanto, obviamente que en estadística se utiliza mucho esta función. Y es tan sencillo como poner igual fax. En este caso ya es un poquito diferente porque ya no está toda la palabra factorial. Fax, doble clic, me pide el número. Por ejemplo, yo le hice uno chiquitito ahí porque para que sea rápidamente demostrable que es número factorial de 4, cierro paréntesis, me da 24, porque 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24, por 1, 24. Más fácil no puede ser. Pero uno puede utilizar cualquier número, obviamente, y así lo voy realizando. Y el otro que es la potencia, como aparece aquí, ¿cierto? Aquí yo puse la potencia de los mismos valores que tenía acá marcado en rojo, que es el B8, que es 7 elevado a 4, ¿cierto? Y lo destaqué con rojo ahí para que uno lo vea bien. Y como pone, simplemente pone la palabra, para variar, potencia, acá, doble clic. Tengo que poner primero el número que es la base, 7, coma, ¿a cuánto lo quiero elevar? A 4, cierro paréntesis y pronto.
¿Se da cuenta? Entonces, eso es la gracia de utilizar este programita, que de un cuadro cualquiera yo le puedo sacar las funciones matemáticas de una manera bastante sencilla. Ahora, obviamente que yo le hice un cuadro súper pequeño para que me entre todo, ¿cierto?, dentro de la visión que ustedes tienen de su computador o su celular, porque si yo hiciese una tremenda tabla para abajo, ¿cierto?, como con 30.000 datos, tendríamos que subir, bajar, nos perderíamos. Por lo tanto, y como les digo, lo único que se demora más es un par de milésimas de segundo en darme el valor cuando son muchos más. Pero la diferencia está en que aquí es mucho más práctico, porque lo puedo demostrar más rápido y puedo ir realizando más rápido los datos. ¿Ok? Entonces, pero cuando vemos el tema de matemática, tiene altas funciones matemáticas, ¿cierto? Yo aquí me voy a fórmula, como les digo, funciones matemáticas trigonométricas, y empiezo lo mismo que hacía acá. Por ejemplo, si quiero multiplicar punto sí, empiezo a buscar, si no aparece, lo tengo que insertar función. Y ahí me empiezan a aparecer los datos que yo quiero, ¿ok? Esa es la gracia de utilizar el sistema, pero como les digo, cuando yo utilizo esto, es porque a veces no me acuerdo bien de la función, pero simplemente si yo le pongo los nombres, porque lo bueno que tiene que son los mismos nombres que uno lo conoce, pone ahí, y automáticamente te va a diferenciar, por ejemplo, si comienza con una T, todo lo que comienza con la T, si comienza con la L, todo lo que comienza con la L y todo el sistema. Entonces eso es lo simpático que tiene las funciones matemáticas de Excel. Ahora, con respecto a las funciones de fecha, es es muy sencilla, pero es importante también la facilidad que me permite el sistema, porque cuando yo ingreso fechas cualquiera, ¿cierto?, automáticamente el sistema sabe, lo reconoce como fecha, ¿ok? Eso es lo que tiene lo bueno de, si yo me voy, ¿cierto?, a inicio, y aquí al medio veo, y me dice automáticamente cuál es el sistema que tiene, cuál es el formato, justamente fecha. Entonces, como lo reconoce con fecha, yo sé que estoy trabajando con la fecha. Primero el día, ¿cierto?, después el mes, después el año. Ahora, ¿cuál es la gracia de transformarlo, por ejemplo, en días o en meses? Porque a veces, como yo les comentaba, yo quiero hacer una actividad, sobre todo, por ejemplo, estoy haciendo una carta GAN, o estoy haciendo un diagrama flujo, o cualquier actividad, cualquier herramienta que me permita determinar fechas, días, ¿cierto?, que sean exactos, porque tiene que corresponder a ese día. Y si yo no tengo certeza que ese día, por ejemplo, es feriado, que es un día domingo, o inclusive hasta un día sábado, puedo tener complejidades porque ese sistema va a estar mal realizado, porque lo más probable es que no se va a terminar en esa fecha, sino que lo más probable es que, por ejemplo, el próximo lunes o tenga que acelerar la función y dejarlo para el sábado. Entonces eso tengo que tenerlo bien como certeza. Ahora, ¿cómo se modifica esta historia? Es tan sencillo como la función, yo tengo que llamar la función texto, y para día uso D. El típico que uso, tengo que usar 4D para que sea el día completo. Si yo utilizo 3D, me aparece el día, pero así entrecortado, medio raro. Mi, jue, vi. ¿Qué es lo que es eso? Es medio raro. Entonces, simplemente yo utilizo las 4 porque es lo que corresponde y no me voy a complicar, ¿cierto?, la historia. Y es tan sencillo como poner, ¿cierto?, igual texto. Texto, ¿se acuerdan? Porque ustedes ya se supone que lo vieron. Aquí, doble clic en texto. ¿Qué es lo que dice que tengo que poner el valor? ¿Cuál es la fecha que quiero modificar? ¿Ok? Coma. Y aquí yo pongo, ¿cierto?, las famosas 4D. 1, 2, 3, 4. Da lo mismo que lo ponga en mayúscula, minúscula, lo importante es que la tengo que poner. Cierro paréntesis. Y la gracia es que me dice que el 1 de diciembre del año 1999 fue el día sábado. Ahora, que uno tenga un calendario del año 1999, ¿cierto?, empezar a buscar y saber que efectivamente es sábado. Bueno, en el celular afortunadamente uno va para atrás y lo cuenta, pero ya encontrar un calendario es complicadísimo. Esa es la gracia de este sistema. Y acá, como siempre, uno con doble clic y así tenga 30.000 fechas para abajo, automáticamente me coloca todos los días. Entonces, súper sencillo, súper fácil y bastante decidor, ¿cierto? Es diferente decir que el 1 de diciembre de ese año o el 28 de agosto del 2020 es día martes, por ejemplo. ¿Ok? Fecha paréntesis es mi cumpleaños, así que es día martes. Ok, ahora vamos a poner acá, por ejemplo, lo mismo, texto, no se olviden, ya me estaba olvidando, si lo estaba haciendo muy rápido, igual el signo igual, porque si no, no me pesca. Texto, lo mismo, el valor, pero aquí la diferencia está en que voy a poner los meses, y por lo tanto pongo MMMM, ¿cierto? O sea, el que realizó este sistema es súper intuitivo, y obviamente que yo sé que el 1 al 12 de diciembre, pero ahí yo lo quiero decir en palabras,
y me aparece como texto. Así de simple. Y doble clic, y para abajo todo el sistema. Ahora nosotros sabemos que posiblemente, si yo quiero destacar el mes o quiero destacar el día, lo más probable es que no lo quiera poner en minúscula, porque por algo lo quiero destacar, ¿cierto? Simplemente lo quiero colocar en mayúscula y pongo la famosa ayuda de mayúscula, cuál es el texto, diciembre, cierro paréntesis, y automáticamente me aparece ya en mayúscula, doble clic, y se dan cuenta, modifiqué toda la columna de un solo golpe. Aquí pasó algo, alguien me está preguntando algo, ¿no? Sí, se me puso amarillo un sistema. Bueno, ¿y para qué me sirve el nombre propio? Que lo vamos a ver después de nuevo, ¿cierto? El nombre propio es porque generalmente no es bueno, ¿cierto? Como normativa que uno coloque todo mayúscula, todo minúscula, no se ve bien. Entonces vamos a utilizar como corresponde el sistema que la primera letra sea mayúscula y después lo que sigue minúscula. Entonces ahí uno puede ir modificando, ¿cierto? Los datos, la información, como les digo, siempre de acuerdo a lo que yo quiera presentar o de acuerdo a la normativa vigente en la cual yo esté trabajando, que por ejemplo me dice, mira, nunca utilices los nombres o los apellidos o los meses o los días, da lo mismo, ¿cierto? Con mayúsculas, tienes que hacerlo como corresponde, de acuerdo a la normativa, la primera con mayúsculas y todo lo demás minúsculas. Listo. Y yo lo realizo y no tengo mayor problema y después simplemente doble clic y otra vez aparece todo lo que yo quiero que aparezca. ¿Se dan cuenta? La función entretenida de fechas la puedo modificar de acuerdo a lo que yo quiero. Obviamente que aparecen otras más, pero ¿cierto? Por el tiempo y por la importancia que tiene que generalmente utilizamos estas funciones en las que yo lo estoy mostrando. Y la otra función de texto, que generalmente puede pasar, ¿cierto? Que me presentan los nombres, los apellidos o los datos de cualquier actividad, me los presentan todos separados, en celda. Alguien se dio el trabajo de poner Valeria, Castro, Soto. Pero la verdad es que yo, de acuerdo a lo que me están pidiendo, no necesito que aparezca todo, porque utilizo, ¿cierto? Muchas columnas, yo quiero que sean menos columnas y que por lo tanto sea más llamativo el tema, y lo quiero, como se dice, concatenar, o sea, unir los datos de la celda en una sola. Yo aquí tengo varias alternativas. Primero, puedo realizar el método carretero, ¿cierto? Que es el método que voy colocando, como aparece ahí, igual, y voy colocando primero el nombre de Valeria, que es B5, épsilon. Después tengo que ir colocando la flechita de espacio porque tiene que decir Valeria Castro Soto, y no que diga Valeria Castro Soto, que puede pasar. Y lo puedo ir realizando de esa manera. Y si lo realizo de esa manera, no hay ningún problema, ¿cierto? Si alguien se sabe de memoria la fórmula, que es un poquito compleja, pero es igual a. ¿Qué es lo que tengo que poner primero? René. ¿Qué es lo que es René? Es el primer nombre, ¿cierto? Tengo que acordarme, chuta, ¿qué es lo que venía después? Ah, concatenar. Y después de eso, ¿qué es lo que viene? El famoso espacio. ¿Por qué? Porque tengo que poner, ¿cierto? Que diga René. Después, ya me estoy cansando. ¿Qué sigue? Concatenar. ¿Qué es lo que ahora quiero que ponga Franco? Ok, cierro el concatenar. Después, otra vez, el famoso espacio, porque tiene que decir ahora Gutiérrez aparte. Y pongo, ¿qué cosa? El concatenar. Y después pongo Gutiérrez. Y aquí aprieto. Pero imagínense si el compadre tiene 5 nombres, bueno, afortunadamente son solamente 2 apellidos, y cierto, ya me aburrí o me olvidé de tanto concatenar y épsilon y no sé qué cosa, espacio. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo acá, por ejemplo, simplemente como siempre, llamo a la operación, la función concatenar. Perfecto, aparece concatenar. Y me dice ponga el texto. Pero ¿qué pasa si yo pongo el texto, coma, texto, coma, texto, ¿cierto? Que yo puedo suponer que así de rápido, pum, cierro paréntesis, y me apareció todo juntito, ¿cierto? No es lo que me están pidiendo porque se ve horrible, obviamente es como cuando uno escribe casi con falta de ortografía. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, ordenar la historia. Yo sé que el primero es B5, coma, le pongo el famoso asterisco, espacio, asterisco, coma, después viene el segundo que es Castro, pero después yo pongo, ¿cierto? Salgo de ahí, le pongo asterisco, espacio, asterisco, no, asterisco, coma, y de 5. Veamos qué aparece.
Ahí me lo abrió. Ah, menos mal. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué tengo que hacer? Igual tengo que poner espacio, cremilla, espacio, cremilla. La otra alternativa es simplemente, aquí pusimos llamar a concatenar, ¿cierto? Lo otro es yo buscar la función y veo si está concatenar, veo, voy a la consciente, con vínculo, oh, wow, no está, ¿cierto? Aquí la escribo, ¿sí? Me lo permiten escribir, voy a hablar todo esto porque no se borró el auto. Concatenar. ¿Lo escribí bien? Ok. Perfecto. ¿Cierto? La llamo. Y ahí me abre el sistema. Pero aquí me va a pasar lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, no me acuerdo en qué parte estaba, estamos en René Franco. ¿Cierto? Pongo René. Aquí en el texto 2 pongo Franco. Le pongo 3, pongo Gutiérrez y Chaolín. Otra vez, ¿cierto? Me lo pescó todo de nuevo. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Aquí tengo que cambiar la historia, porque en vez de B6, ¿qué es lo que hago? Le pongo el famoso espacio. Después aquí, en el D6, vendría Franco. Después aquí, espacio, con la cremilla. Y finalmente, Gutiérrez. ¿Cierto? Ahora pongo OK. Y ahora sí me lo separó. ¿Se acuerdan? Entonces, depende de qué es lo que yo quiero usar. Si yo me sé de memoria la fórmula, porque se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos haciendo estadística, que hay en fórmula, o cuando uno está en finanzas o en matemáticas financieras, hay fórmulas bastante complejas. Y yo le digo, mire, no se depende de memoria la fórmula, total, las calculadoras las tienen internas y obviamente también Excel también la tiene interna, pero más de alguien se la puede saber. Y se da el lata, ¿cierto?, de hacer el sistema carretero del B5, o sea, poner la celda y todo el sistema, o poner la palabra concatenar, ¿cierto? Concatenar, que es más sencilla, o llamar a la función y rápidamente lo realizo. Ahora volvimos a la misma historia, ¿cierto? Como ya estamos en texto, porque ahora sí que estamos en texto, porque antes estábamos solamente por ejemplo, estábamos en fechas, pero ahora ya estamos en términos de texto. Yo quiero transformar porque no necesito, o sea, yo necesito, porque así me lo están pidiendo, que esto sea todo en mayúscula. Es la misma historia siempre, ¿cierto? Yo simplemente pongo aquí mayús, perfecto. ¿Cuál es lo que quiero que me aparezca todo en mayúscula? La famosa Valeria. Y acá yo lo puedo repetir. Y, ¿cierto? Como ya tenía el otro de Franquito, me aparece automáticamente. Ahora me dicen, no, ¿sabes qué? La historia no es que yo necesito, bueno, acá voy a sacar un poquito esta cuestión que está aquí, lo voy a poner por acá. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera todo en mayúscula y lo quiero transformar en minúscula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo lo contrario, minús. ¿Qué es lo que quiero transformar en minúscula? Bueno, lo que está en mayúsculas, obviamente, ¿cierto? Y ahí me volvió a minúscula, que era lo que tenía acá. Y la otra forma, que es la correcta, ¿cierto? Que es el nombre propio, nom propio. Yo puedo poner aquí la mayúscula, la minúscula, da lo mismo, ¿cierto? Voy a poner la mayúscula, por ejemplo, y ahí automáticamente me da, como corresponde, que aparezca los datos de, en este caso, Valeria Castro. ¿Cierto? Y aquí yo tiro para abajo, me llega hasta René Franco solamente. ¿Por qué? Porque tengo solamente el sistema, hasta aquí yo lo diseñé. Si sigo para abajo, y así sucesivamente, ¿cierto? Yo utilizo lo que yo necesito de acuerdo a la información que me están entregando y todo esto. Esa es la gracia que tiene utilizar Excel, ¿se dan cuenta? Con un par de clics, que es lo que yo necesito, y lo bueno está que de repente puede haber alguna función que yo estoy desconociendo, ¿cierto? Me puedo ir aquí al tema de lo que es las funciones, pero acá, cuando me voy a fórmulas, aquí, ¿no es cierto?, yo puedo insertar alguna función, aquí, ¿cierto? O me voy a cuáles son las funciones lógicas, cuáles son las funciones matemáticas, cuáles son las funciones, aquí hay más funciones que son las estadísticas que vamos a ver después, ¿no es cierto?, la ingeniería, qué sé yo. Y independiente de eso, yo también la puedo llamar mucho más fácil siendo igual y voy llamando las funciones y ahí el sistema me va permitiendo conocer cuáles son las funciones que están ya memorizadas, ¿cierto?, en el sistema que yo estoy manejando. Se dan cuenta que esto que nosotros estamos viendo, que es el programa Excel, tiene su gracia, es entretenido cuando uno lo sabe manejar bastante bien, uno le puede sacar bastante provecho y puede hacer su trabajito de una manera bastante entretenida. ¿Ok? Entonces, como les conversaba, lo que nosotros vimos hoy día, que corresponde al módulo 5, que era
funciones matemáticas, ¿cierto? Estuvimos viendo las más típicas, porque obviamente son las que más se utilizan. Después estuvimos viendo lo que es la función fecha, ¿cierto? Que en el video, por ejemplo, aparecen otras alternativas que yo no las quise ir poniendo actualmente por el tema de horario, pero ustedes ahí lo pueden ir viendo mucho más en detalle, lo pueden ir deteniendo y todo el tema. Profesor, Y la función T, ¿sí? ¿podría usted ponerse encima de la celda de la fecha para ver la fórmula? Disculpa. Acá, No, en la de al lado, donde dice día. ahí. Texto, o sea, igual texto, entre paréntesis, Ya, eso me falta. tienes que poner Sí. la celda que tú quieres cambiar, coma, Sí, paréntesis y pones DD, porque tienes que poner 4D, porque si pones una, te va a aparecer el 1, ya que 1 quedaste igual. ya. Si pones 2, te Sí. queda 0,1. Sí, igual, es lo que tú quieres saber qué día corresponde, ¿cierto? Y así. Y el del mes es igual, Es lo pero mismo, que diga las pero M. con 4M. Claro, ya. ¿Ya? Muchas gracias. Vale. Así que esos chicos, como ustedes se dan cuenta, herramienta, ¿cierto? Este software es bastante amigable, uno se puede ir midiendo cada vez un poquitito más, lo puede ir analizando un poquitito más, va a ir mejorando sus presentaciones, va a ir mejorando, porque no se olviden que la gracia de todo esto es, si yo manejo esta herramienta, porque yo quiero hacer presentaciones que sean transformables, mis datos en información, y que esa información que yo estoy presentando sirva para tomar buenas decisiones. Entonces, esa es la gracia de lo que yo necesito transformar, de números que pueden ser absolutamente una base de datos millonesca, ¿cierto?, de cualquier cantidad de números, pero yo lo voy transformando de tal manera que los cuadros que estoy mostrando están entregando información, y en base a esa información yo puedo ir tomando decisiones. No nos olvidemos también que de lo que siempre hemos dicho, ¿cierto?, que más vale una buena imagen que 1000 palabras. Entonces aquí yo estoy transformando esto en cuadros, pero los cuadros al final, ¿cierto?, ya la próxima semana lo vamos a transformar en gráficos, y ustedes saben que los gráficos son muy decidores, porque yo puedo estar hablando media hora y si la cuestión va para abajo, ¿cierto?, si son las ventas, hasta aquí no me llegamos. Ahora sí, al revés, ¿cierto?, yo voy a quedar súper contento, o las personas a las cuales yo le estoy presentando la información. Pero todo parte también de cómo yo presente el cuadro, ¿cierto? Y de ese cuadro yo saco después la información que ya es la visual, que es la gráfica. Y con eso, ¿cierto?, ya terminamos la cuarta semana, digamos, que correspondería a esta asignatura. ¿Ok? Así que, chicos, les agradezco por su tiempo. No se olviden, voy a dejar ¿cómo se llama? De compartir. Ahí está la palabra. Y me voy a la sala. Sí, ahora ya estoy, y los pillé, mira lo que están haciendo. Así que nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver, ¿cierto?, el tema corresponde al módulo 6, son las tablas dinámicas y la información o la función de los datos estadísticos, ¿cierto?, que también es entretenida y que nos sirve bastante, y eso sí que se utiliza bastante en la vida profesional. Así que, muchas gracias, Profesor, chicos. ¿Sí? profesor, una consulta, disculpe, ¿esto lo sube ahora Sí, lo subo ahora YouTube? al aula. O sea, un ratito más porque se demora un poquitito en transformarse, pero lo subo. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Vale, chicos. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, bien.